Buenas tardes, ¿qué tal? Disculpar, sobre todo estos minutitos que estamos esperando. Y nada, es un placer aquí acogeros en el coworking, un espacio que ya sabéis que simboliza un compromiso y la conexión con el talento, la iniciativa empresarial y la creación cultural. Queremos agradecer al Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz su colaboración y confianza para celebrar aquí la presentación del número 26 de Periférica Internacional y del libro Vivir en la Cultura. 25 años de Periférica Internacional. Es un orgullo que este espacio sea punto de encuentro entre universidad y ciudadanía. Saludamos y agradecemos la presencia de Francisco Zurita, que en este caso todavía no ha llegado, y así como todas las autoridades y todos los asistentes. Sin más, cedo la palabra al vicerrector de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz. Así que nada, buena tarde y muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en un día que es muy especial para la Universidad de Cádiz y el Servicio de Extensión Universitaria y especialmente para quien nos habla, ¿no? Bueno, como me siento como en casa en la Cámara de Comercio, os voy a dar la bienvenida, ¿no? Como quien da la bienvenida en casa de un amigo. Y porque, bueno, yo considero que ya que estamos embarcados en un proceso común, ilusionante, ¿no? Que es la candidatura a la capitalidad cultural de Jerez, de la ciudad en la que estamos, bueno, tenemos ya una relación que junto con el ayuntamiento en el consejo rector de esta capitalidad y que, bueno, que ha motivado también que el acto de presentación del 26º número de Periférica y del libro que celebra los 25 años de Periférica, lo hagamos aquí, pues celebrando también este viaje compartido que tenemos en este proceso de la capitalidad. Yo quería agradecer especialmente a las personas que han estado detrás de Periférica durante todos estos años. Es una revista que para la universidad no es cualquier producto, no es cualquier publicación, sino un elemento central que acompaña a una política cultural que bueno, consolida a la Universidad de Cádiz como uno de los agentes culturales básicos de la provincia, ¿no? Y aquí me vais a permitir que combine la parte institucional con la personal, incluso la emocional, ¿no? Porque, bueno, yo personalmente he sido testigo de estos 25 años. Yo recuerdo en el despacho de Salvador Catalán y de Antonio, compañeros del área, cuando todavía era, no sé si estudiante o becario de investigación de primer año y era, bueno, usuario de los pesados del servicio de extensión universitaria en ese momento, que me dieron los primeros números de la revista, yo creo que un poco para que me fuese y los dejase. Y bueno, es muy emocionante, como podréis imaginar, pues pensar que recibí aquello con ilusión y que bueno, que ahora soy o formo parte, aunque sea minúscula y en los últimos años, del proceso de esta revista, que es un ejemplo, además de muchas cosas, un ejemplo de resistencia, una revista que ha sabido sobrevivir a las idas y venidas de la financiación pública, privada, y que ha ido creciendo tanto en calidad editorial como en calidad científica, como incluso en la calidad material de la publicación, porque además de todo es una revista bonita y yo creo que es de celebrar también, ¿no? Incluso en este momento en el que estamos viviendo de los remanentes de cuando teníamos un apoyo financiero como el que la revista merece, sigue manteniendo este nivel, y eso no es casualidad, es fruto de una muy buena gestión detrás de la revista, ¿no? Que es precisamente de lo que habla la revista, ¿no? Si de algo hemos aprendido de Periférica durante todos estos años y de las personas que están detrás, es el valor de la gestión cultural y de los gestores culturales, ¿no? El valor de esta
preciosa y magnífica profesión que está detrás del evento, detrás del concierto, detrás de la exposición. No hay trabajo, esfuerzo y mucho conocimiento que se plasma en cada uno de los números de la revista, y gracias al trabajo de nuestra compañera María Ángeles Robles, también en un libro que celebra estos 25 años. Para celebrar este aniversario, pues hemos preparado un acto haciendo lo que nos gusta hacer, que es hablar, reflexionar sobre nuestra profesión y sobre lo que hay detrás de la cultura, y por eso nos acompañan pues en la mesa 3 personas que van a dialogar en torno a esta experiencia. Queremos agradecer especialmente a José María Lasalle, que el camino hasta Jerez no ha sido fácil, y te agradecemos especialmente tu generosidad y el esfuerzo que sabemos que supone venir a veces hasta el sur, ¿no? Hasta la periferia. Así que muchas gracias. No os entretengo más y le cedo la palabra a la mesa, compañero Antonio Javier, director de la revista, que va a conducir el diálogo. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo suelo hacer siempre lo mismo. Cuando estoy emocionado o tocado por ciertas dosis de sentimentalismo, voy al grano. Entonces, voy a ir al grano. Bienvenido, José María. Gracias por estar con nosotros hoy. Creo que es un verdadero placer, que lo vamos a disfrutar. La idea nuestra que tenemos, digo, por temas organizativos, vamos a intentar hacer un diálogo en torno a 50 minutos, que haya también un espacio para que vosotros podáis opinar, comentar desde un plano horizontal, no desde un plano de arriba a abajo. Y lo tenemos pensado de una manera muy sencilla, que es que alternativamente vamos a ir, la periodista María Ángeles y compañera María Ángeles Robles va a ir haciendo preguntas y yo también voy haciendo preguntas. Vamos a aprovechar como excusa en esas preguntas algunos artículos de este número 26 de la revista y algunas reflexiones de los 25 años de política cultural en España, por aquello de que volváis a la fuente, volváis a los 2 libros que tenéis delante. Comienza María Ángeles haciendo una breve reseña de la biografía de José María. ¿Vale? Sí, sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos también, y en especial, antes de presentar a nuestro invitado, quería dar las gracias a la Universidad de Cádiz por haberme invitado a hacer este libro de Vivir en la Cultura, de 25 años de Periférica, y integrarme de algún modo en el proyecto de la revista, que bueno, que la verdad es que ha sido un proceso y un trabajo muy interesante. Yo creo que es un lujo tener hoy aquí a José María Lasalle Ruiz, por muchos motivos que brevemente os voy a contar ahora. Bueno, como nota biográfica, decir que nació en Cantabria, un día que nunca se me olvidará, el 23 de octubre, no voy a decir del año, porque digo que nunca se me olvidará porque también yo nací el 23 de octubre. Sí. Anda. Soy mayor que tú, así que incluso mejor. Y bueno, es consultor, es escritor, es profesor universitario, ha sido gestor público, ha estado en política durante, bueno, yo creo que eso nunca se deja de estar del todo, en política durante mucho tiempo. Y yo creo que una de las características que define su biografía es que siempre ha estado de algún modo atravesada por la docencia, ¿no? Yo creo que que tiene un peso importante en tu trayectoria profesional. Y es director en este momento del Foro de Humanismo Tecnológico de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, y también es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas. Como decía, tiene una larga y yo creo que
que profunda trayectoria política. Fue secretario de Estado de Cultura entre 2011 y 2016 y también desde ese año, desde 2016 hasta 2018, asumió la Secretaría de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital. Dos campos, el de la cultura y el de el ámbito digital, que yo creo que no has abandonado en ningún momento. Además es escritor de muchos ensayos. Solamente voy a mencionar los dos últimos. Los dos últimos libros que ha publicado en la editorial ARPA de Barcelona, que es El liberalismo herido, que publicó en 2021, y el más reciente, si no me equivoco, en 2024, Civilización artificial, sabiduría o sustitución, el dilema humano ante la inteligencia artificial. Yo creo que podemos aprovechar ahora para que nos hable de un tema tan candente. Y bueno, para finalizar, es consultor privado y analista, vocal de la Junta del Círculo de Economía de Barcelona y patrono de la Biblioteca Nacional, y además ejerce como tertuliano en Radio Nacional de España. Y bueno, yo creo que lo habréis escuchado mucho de vosotros en el programa de la SER de la mañana, en el que, bueno, es un tertuliano bastante especial, porque muy lejos de la imagen que tenemos de la persona que habla, como decimos aquí en el sur, del maestro Liende, que todo sabe, entiende. Él siempre apoya sus argumentos en datos concretos y es una persona que opina con fundamento, y eso la verdad es que es de agradecer en el panorama actual que tenemos en los medios de comunicación. Seguro que se me quedan muchas cosas atrás porque, bueno, con una biografía y con una trayectoria tan impresionante como esta es fácil que nos dejemos algo en el tintero. Pero bueno, yo creo que toca aprovechar la oportunidad de tenerlo aquí entre nosotros, escucharlo hablar y poder tener una conversación que, como dice Antonio Javier, se va a abrir al público para que le pregunte por lo que queramos también. Abro yo la... No. Siempre nos hemos preguntado en el ámbito de las revistas o nos hemos planteado siempre a quién traíamos a padrinar el número correspondiente. Siempre hemos tenido una madrina o un padrino del número, que normalmente pues intentábamos que fuera alguien relevante que desde el mundo de las ideas pudiera agitar. Y siempre, bueno, le hemos dado vuelta a quién traíamos y a quién no traíamos. Y precisamente en este número, Luis Ben, que está por ahí, que es miembro del Consejo Editorial desde el principio y alma mater de la revista, comenta que casi todos los que escriben sobre políticas culturales lo hacen desde una óptica socialdemócrata. Y se pregunta él, ¿dónde están los liberales o los conservadores en el ámbito de cultura, de las políticas culturales? Tú eres una de esas excepciones más brillantes, más heterodoxas, pero ¿a qué? ¿A qué crees que se debe, si es cierto, esta circunstancia? Bueno, pues lo primero es daros las gracias y decir que, Antonio, me encanta que me hayáis traído precisamente a celebrar un número como este, cumplir años, y que lo haga una revista de cultura. No es fácil en nuestra España y probablemente en ninguna parte ya, porque la cultura tiene una gran relevancia, pero más asociada a la industria cultural con todo lo que eso representa que a lo que es la cultura en su esencia más reflexiva, ¿no? y propositiva de análisis de la realidad y de un análisis crítico. Así que no puedo decir que no esté contento de haber llegado aquí a pesar de todas las dificultades. A poco más, y en última instancia, Hubieras estado en Granada. Cojo un avión y me voy a Granada, que no a Jerez. Pero bueno, en fin, en el último momento, ya dentro del avión he dicho, ¿este avión va a Jerez? No, va a Granada. Digo, valga por el cielo. O sea, fascinante. Pero bueno, anécdota aparte, y ya respondiendo a lo que planteas,
la cultura, no ha tenido una buena relación con el mundo de la política del centro derecha, me atrevería a decir, porque nunca ha estado en su imaginario. Lo digo así abiertamente. No ha estado en su imaginario. No forma parte de un espacio de referencia que implique modelos de gestión en sentido estricto. Probablemente porque los grandes gestores culturales, desde Lord Keynes para acá, han sido siempre personas que han entendido que la cultura era un bien común, un bien público, de naturaleza esencial, como se plantea en el documento sobre el que se habla en este número, y exigía la combinación de un ecosistema de gestión de intereses en presencia complejo. Además, la cultura fue claramente una herramienta utilizada por el poder político durante la dictadura para afianzar esta, y desarrolló una serie de ejes de gestión que curiosamente incorporó la democracia, pero transformó la gestión cultural de la mano especialmente de Javier Solana y de todo lo que eso implicó en el cambio de muchos de los paradigmas de la política cultural de nuestro país. Y probablemente la derecha se quedó anclada en una visión muy tópica de lo que era la cultura y de ahí no salió. De hecho, yo cuando fui secretario de Estado de Cultura no tenía nadie del partido a mi alrededor, todo eran funcionarios y gestores culturales, entre otros alguien que para mí es fundamental en la gestión cultural de nuestro país, que fue mi director general de Bellas Artes, Jesús Prieto, que creo que es probablemente el mayor experto sobre derecho de la cultura y quien más ha trabajado estos temas, y evidentemente es una persona de trayectoria socialdemócrata que jamás tuvo ningún problema. Cuando le planteé, oye, ¿quieres venderte conmigo?, me dijo, sí, probablemente porque a lo mejor yo soy un socialdemócrata encubierto también, que es lo que muchas veces me han reprochado algunos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ha habido una incomodidad muy grande en la gestión de la política cultural por parte de las derechas en general, y creo que todavía no está claro ni perfilado un modelo de política cultural. Tú acabas de hablar de ese modelo de gestión cultural. Una de las cosas que yo he observado durante la elaboración del libro, ¿no? Em, em, leyendo los 25 números, rastreando todo el proceso que se ha llevado a cabo a lo largo de estos años, es que hay una evolución clara en el ámbito de la cultura, sobre todo en el ámbito de la gestión cultural. Yo no sé si tú nos podrías apuntar algunos hitos importantes a lo largo de estos 25 años, de este último cuarto de siglo, que nos ayuden a comprender esta evolución del ámbito de la gestión cultural. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que ha experimentado la cultura es que ha sido capaz de superar patrones políticos para ir incorporando cada vez más patrones de gestión técnica propiamente dichos, en los que para una derecha que estaba muy afianzada en la reflexión sobre la cultura a través de los elementos identitarios, y una izquierda muy deudora de una mirada gramsciana sobre el papel de la cultura como un factor de contribución al cambio cultural que implica el funcionamiento de lo político, una democracia liberal avanzada y de clases medias, le faltaba un diseño de gestión, iba a decir anglosajón, en el sentido de proyectar una mirada más sobre la defensa de las libertades creativas vinculadas a lo que es la experiencia de la creación y no tanto lo que muchas veces ha sucedido, los clientelismos que la gestión cultural es capaz de liberar a través de los recursos públicos y la capacidad de influencia política que proyecta, ¿no? Creo que ha habido un cambio cultural incorporando un expertise en la gestión de la cultura que se ha notado en el desarrollo de muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de
de la gestión de los museos, la recuperación de la importancia de los archivos. En fin, hemos ido saliendo, la activación de elementos de gestión crítica desde los que se ha operado sobre el territorio y se ha logrado activar capacidades económicas, de visibilidad de determinadas áreas geográficas que estaban completamente desconectadas, muy periféricas de lo que era la centralidad y la relación centro-periferia en nuestro país, y eso yo creo que ha sido una aportación de los últimos años. Incorporar elementos de gestión técnica profesionalizados que están a la altura de los modelos de gestión en países como Reino Unido, como Alemania o Francia. Sí. Comentabas antes, mencionabas a Jesús Prieto, y en este número analizamos el nuevo plan de derechos culturales, ¿vale? Y nos planteamos la pregunta de ¿qué opinión, qué te parece que haya un plan de derechos culturales a nivel estatal, pero sin embargo no hayamos sido capaces de, como de alguna manera reivindica Jesús Prieto, explicitar en una ley, en alguna norma, cuáles son los derechos culturales de la población más allá de los 4 derechos genéricos que la Constitución da a entender o deja entrever? Hombre, te dije que era una pregunta polémica, ya van 2, ¿no? O sea, sí. Vamos. Claro, hay un déficit de atención respecto de cuál es realmente el valor que los derechos culturales tienen dentro de un Estado democrático como el nuestro, ¿no? Pero es un problema que se hace extensible al conjunto de las sociedades democráticas que no han interiorizado que los derechos culturales son derechos fundamentales, tan fundamentales como todos los demás. Lo que pasa es que los hemos precarizado en la reflexión política, los hemos considerado como secundarios, y creo que en un escenario como es el de sociedades cada vez más automatizadas, digitalizadas, donde la inteligencia artificial, por ejemplo, comienza a disputarle al ser humano la capacidad de crear o de desarrollar entendimientos cognitivos, de pronto los derechos culturales se convierten en unos derechos fundamentales vinculados a la experiencia de la condición humana. Y ese es un cambio de paradigma, porque de pronto algo que tenía un carácter más secundario, porque el Estado cultural, como dice Jesús Prieto en su famoso ensayo, está vinculado al Estado social y democrático de derecho y forma parte de lo que es la soberanía que un Estado proyecta sobre la educación, sobre la cultura, sobre la importancia de que la cultura esté arraigada en la experiencia de la ciudadanía, pero es que ahora la automatización de nuestras sociedades y sobre todo el hecho de que la creación como experiencia, que la comunicación cultural como experiencia, que lo que representa los derechos de autor en su sentido más literal vinculados a la remuneración, están siendo directamente cuestionados y tensionados por una herramienta tan poderosa como la inteligencia artificial, y eso hace que, en mi opinión, los derechos culturales sean realmente ahora un paradigma a defender. Yo estoy precisamente trabajando en la propuesta de un nuevo derecho cultural, que es el derecho a la autenticidad humana, como un derecho muy vinculado a la idea de autenticidad en el ámbito patrimonial, pero relacionado con lo que va a suponer la presencia de un ámbito como es el de la creación que la propia inteligencia artificial proyecta, con un riesgo de desdibujar la autenticidad humana. Y de hecho me ha sorprendido porque Chile va a convertirlo, y hay una propuesta ya constitucional, como en su momento se hizo de los neuroderechos, para plantear un derecho a la autenticidad humana siguiendo los planteamientos que yo defiendo, con lo cual me siento muy orgulloso. Es muy chileno, ¿no? Los chilenos realmente nos dan lecciones en muchas cosas, ¿no? Y yo hacia Chile tengo una especial... Quizá porque el autor que más me gusta es Bolaño, entonces no puedo dejar de... Soy un bolañista absoluta, o entonces después de Bolaño para mí todo se acabó. Comenzó probablemente todo y acabó todo también. Sí.
Yo veo, bueno, no sé desde cuándo conoces la revista o si puedes hablarme un poco de cuáles son tus impresiones Bueno, antes de preguntar. siempre me ha sorprendido, y por favor que se me entienda bien, cómo era posible que en un ámbito periférico se desarrollara una experiencia periférica tan cualitativamente admirable y que además establecierais, pues como se ve perfectamente en este número, un engarce entre la ética y la estética vinculada a la cultura, lo cual no es nada fácil, ¿no? Y que tuviera además voces tan poliédricas y miradas con perspectivas tan abiertas. Y la verdad es que no puedo decir que, pues eso, que me encanta sentirme apadrinándoos este número 26, ¿no? Porque creo que, así como otras de revistas se han ido, y no voy a dar nombres, atrapando en el personaje cultural que han desempeñado y han ejercido, y finalmente han ido probablemente agotando su talento de apertura en vuestra revista. Y eso yo creo que es un dato. Yo que la he visto porque no formo parte del proyecto desde los inicios, sino que me ha sumado ahora, bueno, la conocía, ¿no? La revista desde que nació prácticamente, pero que me asomo aún desde fuera con motivo del libro. Yo siempre me la he imaginado como un espacio confortable tanto para los teóricos de la gestión cultural como para los propios gestores culturales. Y a lo largo de los años, a través de sus editoriales, pero también de muchos artículos, me llama la atención pues esa capacidad que tiene de plantearse, de ir avanzando conforme avanzan los tiempos, pero también de pararse, ¿no? De pararse a reflexionar, a esa reflexión serena. No sé, en este mundo de inmediatez, que tú también conoces muy bien a través de los medios de comunicación, ¿qué papel crees que juega esta reflexión serena, esta necesidad de parar? Creo que es fundamental. O sea, creo que ahora que estoy con un ensayo sobre inteligencia artificial, educar para la inteligencia artificial, uno de los aspectos que pongo sobre la mesa es la necesidad de recuperar el pensamiento meditativo, como defendía Heidegger frente al pensamiento calculador, y ese pensamiento meditativo parte precisamente de la búsqueda de la serenidad. Es decir, creo que hace falta tener espacios para pensar. Vivimos atrapados. Hay un autor que a mí me gusta mucho, Rosa, un filósofo alemán experto en reflexionar sobre el tiempo. Hemos descubierto el tiempo real y vivimos atrapados dentro del tiempo real, ¿no? Hartmut Rosa insiste en que ese vivir atrapados dentro del tiempo real hace que no tengamos en una inmediatez permanente capacidad para proyectar nuestra mirada interpretativamente sobre la realidad, porque esta es una realidad acelerada, en permanente cambio y obsesionada por probablemente impedir pararnos, porque si nos paráramos haríamos algo que ha estado detrás de la reflexión clásica de pararse, pensar, vivir. Probablemente todo está diseñado dentro de este contexto tecnologizado en el que vivimos para no pararnos, porque si nos paramos no hay extractividad de datos. Y como al final todo gira alrededor de una lógica de extractividad de datos que tiene que generar y engrosar y reforzar nuestra huella digital, pues esta cultura de pararse es de pronto un anatema, ¿no? Entonces creo que nunca como hasta ahora es importante pararse para pensar. Yo hago una cosa todas las mañanas y es, antes de leer, porque tengo que leer al estar en las tertulias y tener que estar reflexionando sobre eso. Pero lo dices con dolor, sí. Sí, lo digo porque es que realmente echar todas las mañanas, yo no sé si lo hacéis vosotros, pero yo le dedico probablemente una hora y media todas las mañanas a leerme, a echar un vistazo a la prensa nacional e internacional. Y de verdad, cada vez se me hace más bola, ¿no? Como dicen mis hijas. Y es complicado. Pero antes yo siempre dedico 15-20 minutos a la poesía. Y para mí es mi oración diaria. Yo leo antes de empezar el día siempre algo de poesía y bueno, eso me permite de pronto detenerme, tener la sensación de que estoy empoderado sobre el tiempo y de que el tiempo es mío y que luego hago una gestión de este en función
de ese momento inicial de arranque del día que he elegido yo, no me ha elegido a mí. Pues hacer esas cosas yo creo que son muy importantes. Víctor Gómez Pin, que lo veníamos comentando en el coche del aeropuerto, en este número reflexiona en una sección que tenemos de ideas que es muy... porque se le piden una cosa muy corta, se le pide un recorrido siempre al autor o a la autora 4 o 5 folios, pero que sean como muy agitadores. Hace una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial está poniendo en jaque la singularidad humana, lo que éramos hasta ahora y cómo nos reconocíamos. Y en tu libro, Civilización Artificial, que lo edita ARPA y que es muy, muy recomendable, plantear una cosa como muy rotunda, que es el cambio de era, ¿no? Como un momento disruptivo en que estamos pasando de una era a otra. No sé, en este ámbito de las políticas culturales, de lo que analizas cada mañana, ¿cómo ves el cambio de era? ¿En qué estamos ahora mismo? Realmente estamos en una encrucijada que ya no tiene capacidad ni margen de maniobra para evitar su cambio en el sentido más paradigmático del término. Es decir, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse porque la revolución digital finalmente ha encontrado en la herramienta de la inteligencia artificial el sistema que permite por primera vez en la historia disputarle al ser humano lo que ha sido algo estrictamente suyo, que era su capacidad cognitiva. Y vinculada a su capacidad cognitiva, su capacidad de transformar eso en todo un imaginario simbólico de interpretación de la condición humana que se transformaba en las manifestaciones culturales y en la creación de su sentido más amplio, ¿no? La inteligencia artificial es un producto que va a exigirnos cosas que nunca habíamos pensado que tendríamos que poner sobre la mesa. Y es un cambio de paradigma educativo, probablemente un cambio de paradigma político, incluso un cambio de paradigma en la interpretación de quiénes somos y cómo nos relacionamos con la alteridad, porque la alteridad ya no va a ser solo una alteridad humana, va a ser una alteridad artificial con todo lo que eso representa, ¿no? Dentro de 10 años vamos a estar interactuando con sistemas de inteligencia artificial con las que vamos a hablar y con las que no solamente vamos a hablar, sino que nos van a estar examinando biométricamente. Y por lo tanto, una parte fundamental de nuestra capacidad para entender el mundo y para relacionarnos con él va a depender de una criatura autónoma que todavía no habrá tenido una singularidad, pero que es una alteridad de la que podremos sacar partido en la medida en que nosotros estemos a la altura de la experiencia que esa inteligencia artificial significa. Y ahí, y es un empeño para el que yo creo que la cultura tiene un valor por descubrir, y ahí creo que hay todo un diseño de políticas públicas que tendría que ser aprovechado al máximo y muy relacionado con la educación, no va a servir, o mejor dicho, no va a ser igual hablar las 1000 palabras de un técnico, de un universitario especializado, que son 1000 palabras, su campus semántico, que las 3000 palabras que puede hablar alguien con una formación humanística y generalista. La capacidad para desarrollar ambigüedad, capacidad para interpretar y prontear de una manera directa con esa criatura artificial va a requerir evidentemente estar instalado en un ecosistema cultural que nos ayude a entender la inteligencia, o mejor dicho, la condición humana, porque el ser humano va a tener que añadir valor a lo que la inteligencia artificial va a desarrollar. Va a haber un conocimiento algorítmico que va a desplazar al conocimiento humano especializado. La información ya solamente la va a poder gestionar la inteligencia artificial. Pero el conocimiento algorítmico va a convivir con el conocimiento humano. Pero el conocimiento humano va a tener que colocarse en un estadio superior en su relación con el conocimiento algorítmico. Y eso no se va a improvisar. Eso va a requerir fundamentalmente un conocimiento profundo de la condición humana. Que vamos a aportar lo que la máquina no tiene, que es, entre otras cosas, conciencia.
Tendrá a lo mejor consciencia, pero conciencia no. Y la conciencia tiene que ver con el constructo moral. Y eso implica, evidentemente, algo que no se improvisa. Y para lo que probablemente, y perdón, lo digo como universitario, nuestro sistema universitario no está cualificado, porque ha puesto todas sus herramientas en verticales especializados que buscaban maximizar utilitariamente la explotación del conocimiento, que tenía que ver con esa estructura maquínica automatizada de nuestra economía capitalista ya plataformizada. Y perdón por estar utilizando todos estos palabras, pero ya no encuentro otros para explicar el mundo en el que nos encontramos, ¿no? Y va a ser realmente una oportunidad para mí, para la cultura. De hecho, el otro día me daba cuenta que hasta ahora los grandes cambios, me he saltado el orden, pero era una cosa... Sí, sí. Los grandes cambios tecnológicos que hemos tenido, desde la máquina de vapor o incluso la escritura, etcétera, siempre el que generaba el cambio le decía a los que perdían puestos de trabajo por el cambio: no preocuparos, que habrá puestos de trabajo nuevos en otros lugares, ¿no? Y él ya leía un artículo el otro día, no sé dónde, en el cual había corporaciones de ingenieros, de altos ingenieros, quejándose de qué pasaba si la inteligencia artificial terminaba haciendo su trabajo. Que ya no hay sitio donde ubicar a esas personas. Es decir, de pronto el cambio tecnológico afecta al nivel más preparado de la sociedad y no afecta al nivel más bajo de la sociedad. Ese es un cambio grande, potente, y que afecta, por ejemplo, a las universidades, a la consultoría, por cierto, también mucho, Sí. bueno, a los propios abogados, las profesiones liberales, y ahora aparece, por fin aparecen luditas en las élites, que nunca había habido este fenómeno. No sé si... Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que o sea, la explicación incluso del colapso sistémico de la democracia liberal con la emergencia de populismos extremistas que miran con nostalgia reaccionaria el pasado y tratan de instaurar modelos de democracia autoritaria tiene que ver directamente con esto, porque quien está protagonizando esa reacción es la clase media depauperizada. ¿Como consecuencia de qué? De que le atribuye a la política lo que no es la política responsable, sino quien es responsable es un modelo económico que está haciendo que la digitalización incremente la productividad a partir de una merma del salario vinculado al expertise que como profesional alguien tiene sobre el trabajo cognitivo que proyecta sobre algo, ¿no? Que trabaja. Y este es el dato más relevante, es decir, la simplificación especializada del conocimiento ya no es una garantía de empleo y sobre todo de escalado profesional. La gestión de la complejidad sí. Y esa es la clave. Es decir, el problema de los modelos de sistema de inteligencia artificial es que se basan en diseños también que implementan conocimientos algorítmicos especializados. No están, a pesar de los sistemas de redes neuronales que tratan de imitar al cerebro humano como piensa, no están educando en la complejidad relacionada con la condición humana que fundamenta la decisión. ¿Explico? Es decir, buscan la automatización de la decisión, pero hay decisiones que no pueden ser automatizadas y esas decisiones tendrán que ser humanas. Pero esas decisiones requerirán un perfil profesional cada vez más complejo y muy vinculado a lo que es la condición humana, que entienda lo que es la culpa, que entienda lo que es la responsabilidad, que entienda lo que es el miedo, lo que es... los valores también. Los valores, los principios éticos arraigados en la conciencia, no los principios éticos aplicados al entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial que premien o castiguen determinadas decisiones, conforme a un criterio de lógica utilitaria, que es el diseño de ética aplicada a la inteligencia artificial. No. La inteligencia artificial no entiende ni comprende la complejidad de la conciencia moral que aloja el ser humano. Como decía Hannah Arendt, en la condición humana hay una predisposición moral a entender
en el orden de la naturaleza valores que son buenos o malos para la condición humana. Eso no lo entiende la inteligencia artificial y probablemente no lo llegue a entender ni si alcanzar la singularidad, porque su singularidad o su consciencia será sintética, no biológica, vital. Y ahí creo que hay una oportunidad también para el ser humano. Y eso es lo que deberíamos estar trabajando en un horizonte a 20 años vista, que apueste fundamentalmente por la cultura, que evite la dependencia de las pantallas, que comprenda el valor, como decía Anaxágoras y sostiene Heidegger, de pensar con las manos, en las manos y a través del libro y lo que representa. El libro rompe el scrolling permanentemente. Y ese es un dato fundamental. Es decir, la invención del libro, de lo que representa el libro como experiencia, es una experiencia que está permanentemente asomándonos a algo para lo cual no está educada una inteligencia artificial ni lo va a estar nunca, que son los límites. Es decir, un libro está marcado por los límites. Lo estás tocando y estás, al tocarlo, comprendiendo la tridimensionalidad, haciéndola tuya, la tridimensionalidad. Cuando estás leyendo un libro, estás entendiendo lo que te queda del libro y lo que ya has memorizado y ha quedado a tu espalda, como si fuera una reflexión sobre el tiempo. Es decir, hay toda una serie de elementos que están marcando algo que me parece fundamental y en lo que debemos ser insistentemente educados los seres humanos vinculado a la cultura, que es el cuidado del cuerpo, el cuidado de nuestra corporeidad. Porque en nuestra corporeidad está la esencia más profunda de la condición humana, decía Spinoza. Nunca sabemos todo lo que puede darnos el cuerpo. Aprovechémoslo, porque en el deseo, como decía Spinoza, está la fuente del saber. Y hace falta reinterpretar todos esos principios que algunos sabios nos han dejado para entender la encrucijada en la que estamos en el siglo XXI. En este escenario un poco desalentador que nos presentas, la imaginación, la creación, la transformación que se le supone, la capacidad transformadora que se le supone a la cultura, ¿dónde está? Y sobre todo, ¿cómo vamos a definir la cultura, ¿no? Que ya lleva años confundiéndose con la industria del entretenimiento? Este nuevo elemento que viene a invadirlo todo, ¿qué repercusión va a tener sobre esa definición de lo que es la cultura, sobre cómo se va a percibir la cultura por parte del público en general? A ver, la inteligencia artificial nos atrapa en el pasado. Primer dato que hay que tener claro cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial. Los entrenamientos se basan en datos que registran lo que ha pasado. Lo que ha pasado a través de audios, de escritura, de imágenes. Por lo tanto, la inteligencia artificial, cuando proyecta reflexión, proyecta una reflexión basada en el pasado. Y está atrapada en una mediocridad excelente de patrones que tratan de fijar una normalidad con un patrón muy elevado, pero que no deja de ser mediocre. ¿De acuerdo? Primer dato. Y el segundo dato, la inteligencia artificial afirma. Es decir, no plantea nunca una cuestión. No te interpela ni cuando estás trabajando con ella, te está planteando cuestiones. Eres tú quien permanentemente está obteniendo afirmaciones. Claro, ese es un ámbito que entra en colisión directamente con la esencia de lo que la cultura es en su fundamento mismo, ¿no? La cultura está abierta a la impredecibilidad. La cultura hace... El otro día me comentaban en un debate que tuvimos en París, en un determinado momento, el CEO europeo de Google, cuando hablaba de sus sistemas de Gemini, me trasladaba, es que nosotros estamos un poco preocupados por el miedo a que en un determinado momento, sin darnos cuenta, los sistemas de inteligencia artificial nos mientan, hayan adquirido autorreflexividad y no sepamos cómo se ha logrado. Y dice,
Para eso hemos establecido un patrón, y es que cuando hayamos acumulado todo el conocimiento previo a que Einstein pensara la teoría de la relatividad en 1900, ver si un sistema de inteligencia artificial con todo ese conocimiento es capaz de descubrir por sí sola la teoría de la relatividad. Entonces me di cuenta, así, pero de golpe, que no estaban entendiendo nada. Es decir, no están entendiendo nada porque Einstein descubrió la teoría de la relatividad porque la descubrió él. Al lado había un montón de pensadores que tenían el mismo conocimiento físico, matemático que él, y no pensaron la teoría de la relatividad. Cuando Heisenberg piensa la mecánica cuántica, hay un montón de pensadores a su alrededor que están en condiciones de poder pensar la mecánica cuántica, pero la descubre él. La descubre él porque de pronto tiene una especie de alucinación en la isla de Helgoland, en medio de una depresión brutal, y surge en su cabeza la mecánica cuántica. Es decir, la impredecibilidad, es decir, de pronto, esa capacidad que tiene el ser humano para descubrir el futuro, imaginar lo que nadie ha imaginado antes, es algo propio de la cultura. Por lo tanto, en el fondo, a mí no me preocupa lo que vaya a hacer la inteligencia artificial, en la medida en que creo que los seres humanos tenemos herramientas para empoderarnos sobre ella. El problema es que no tenemos un sistema educativo que salvaguarde una brecha brutal entre una mayoría que no tiene esas capacidades y una minoría que las trabaja y las está trabajando fuera de los modelos educativos, a través de la cultura en su sentido más tradicional, a través de tener en casa pues miles de libros, partituras, escuchar música, en fin, cosas que están planteando de pronto unas brechas de desigualdad que, tal y como en estos momentos tenemos diseñadas las políticas públicas atacadas a la gestión cultural, no hacen posible que sea una herramienta para todos. Eso es lo que me preocupa. Bueno, como nos estamos poniendo un poco así, más nervios, bajamos Venga. bajamos el balón al pasto, ¿no? De tu periodo de secretario de Estado de Cultura, impresiones de cómo viste el mundo de la gestión cultural, de las políticas culturales, qué te llevaste, Uy, para mí fue un momento, una etapa absolutamente... Para mí fue una etapa formativa, en el sentido más literal del término, porque me ayudó a plantearme una reflexión sobre la política cultural desde la praxis de la política cultural, porque hasta ese momento yo me había limitado a pensar la política cultural y de pronto tuve que aterrizar el pensamiento y enfrentarme a cómo gestionar un modelo tan complejo como el sistema cultural español y la institucionalidad de ese sistema cultural a través del Estado, ¿no? Y fue realmente, para mí ha sido una experiencia de 5 años que escribiré sobre ella porque saco este septiembre un primer volumen de mis diarios en la editorial Taurus, y entonces voy a ir contando toda mi... Pero como al nivel de Trapiello, no. No, yo llevo un diario desde de toda la vida. O sea, los diarios siempre me apasionaron. Desde que leí los diarios de Junger, Radiaciones, quedé absolutamente fascinado por lo que es la escritura, y desde, pues no sé, desde los 2000, todos los días escribo pluma y planteo un texto donde intento explicarme también en esa búsqueda de pararme, ¿no? Pararme para tratar de resumir la esencia de un día, pues reproduzco pues esa experiencia. Entonces voy a publicar 3 volúmenes de diarios con Taurus, y uno de los volúmenes va a coincidir con mi etapa de gobierno, y bueno, ahí va a aparecer todo el bestiario cultural español. Ahí va a ser tomate, ¿no? Va a haber un tomate tremendo, sí, va a haber un tomate tremendo, sí. ¿Cuándo sale? Pues sale en septiembre el primer volumen de los diarios, que va del 2001 al 2006, que es cuando llego yo a Madrid, y estoy en la Carlos III, pero al mismo tiempo entro a colaborar con la vida política,
Pero bueno, luego el de la etapa de gobierno en cultura va a ser fascinante. Pero para mí, de verdad, fue una experiencia formativa, porque yo viví situaciones muy complejas, muy complejas. O sea, situaciones... Primero, ver cómo podíamos evitar el colapso del sistema cultural cuando de pronto vimos que nos quitaban 400 millones de euros de nuestro presupuesto. Si tienes un presupuesto de 900 y te lo dejan en 500, pues, ¿cómo lo haces para que el sistema no colapse? Para abrir por la mañana, ¿no? Y conseguimos que el sistema siguiera funcionando. Incluso sacamos dinero, porque una de las cosas que descubrí que me pareció fascinante es que el nivel de inejecución presupuestaria que tenía cultura hacía que con niveles de inejecución del 60% o del 40%, si tu presupuesto se había reducido en ese porcentaje, de ti dependía la ejecución presupuestaria, por lo tanto, había dinero. Y claro, pues al tener solo técnicos que sabían de gestión cultural, conseguimos niveles de ejecución del 90%, cerrando caja, Hacienda, a finales de noviembre. Y conseguíamos niveles de ejecución del 80-90%, con lo cual salvamos los muebles, ¿no? Pero bueno, en fin, momentos realmente fascinantes. Sí, sí, Jesús Prieto, el pobre, tuvo que sufrir unos cuantos a mi lado, pero bueno, ya. Bueno, vamos en tiempo aproximado. Damos un paso al público por si hay, ¿no? Es decir, tenemos preguntas, pero no sé si os apetece alguno intervenir, preguntar. Hombre, yo sé que si estoy en un auditorio y está Patricio pregunta seguro, ¿no? Bueno, Patricio, ¿y algún turno más de palabra además? ¿Os apetece alguno? Lo digo por ir viendo. Vale, Patricia, adelante. Mira, no, yo quería comentar un par de cosas. Yo quiero que reflexiones sobre un tema que he ido pensando a lo largo de tu intervención. Cuando hablamos de cultura, hablamos de desarrollo, hablamos de espíritu crítico y tal, ¿no? Y es verdad que siempre tomamos como referente la literatura, las artes, la música, la propia revista que le está ojeando, se mueve en ese ámbito. Es verdad que tú al final has hecho, parece que me estabas leyendo el pensamiento y has hablado de Einstein, de la teoría de la relatividad y tal. ¿Qué ocurre con las ciencias en el ámbito cultural? Esto es un débito que tenemos. La reflexión, el espíritu crítico también nace desde la ciencia. Y yo no soy un hombre de ciencia, pero es verdad que en tanto aquí hay un hándicap que a lo mejor es importante tener en cuenta, que en tanto la cultura, tú bien lo has dicho, ¿no? El reconocimiento propio de la propia creación artística, en el caso de la ciencia se tiene que compartir, porque si no la ciencia, la investigación, el desarrollo se queda cojo, ¿no? Algunos por ahí quieren cortarlo y decirlo American First, ¿no? Entonces, bueno, lo mío es lo primero. Y luego, por otro lado, también te quería hacer que me dijeras cómo podemos... El mundo ya no se divide a nivel ideológico entre derecha e izquierda, ¿eh? Ahora el mundo se divide entre fascistas y demócratas. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que el mundo de la democracia, para que no se nos cargue lo que es el ámbito democrático, qué es lo que está pasando y cómo la cultura podemos... Porque hay mucha gente consumidora, sobre todo la gente joven, es consumidora de cultura, pero no crea cultura. Y en tanto que solo se consuma cultura, pues no te desarrolla, entiendo yo, el espíritu crítico. No sé, que me hagas una reflexión sobre ese tema, porque realmente ahora mismo es preocupante. Gracias. La ciencia es una parte fundamental de la experiencia cultural. No podríamos entender la idea del progreso, la ilustración o el renacimiento sin esa hibridación de la cultura con la ciencia, ¿no? Es verdad que la evolución muy positivista de la ciencia, especialmente a partir del siglo XIX, hizo que la ciencia se desgajara, en cierta manera, en su propia praxis de lo que es la relación con la cultura, pero la mayor parte de los científicos son personas que cuidan enormemente de la cultura y tienen una formación cultural impresionante, ¿no? Y sobre todo yo creo que a medida que la ciencia entra en umbrales de complejidad, como la biotecnología, como la genética, como
ámbitos, incluso la inteligencia artificial, en los que el ecosistema de conceptos es tan amplio y la repercusión que sobre la condición humana es tan grande, que entonces la cultura emerge como un factor fundamental en su interpretación de la gestión de la propia ciencia, ¿no? Y en cuanto a lo segundo, pues ¿qué te voy a decir? Es que no puedo estar más de acuerdo. Creo que vivimos un momento en el que, bueno, pues corremos el riesgo de que la democracia liberal, tal y como la hemos entendido, colapse y sea sustituida por una democracia autoritaria. Una democracia, pero autoritaria. Es decir, ese fascismo del que tú hablas, que no es un fascismo en el sentido estricto del término, ha entendido perfectamente que un hombre vale un voto y que quien tiene mayoría gobierna por todos. Y sobre esos dos vectores ha construido un relato político que en estos momentos es irresistible. Porque frente a él está una fragmentación de las percepciones democráticas que no entiende que vienen para acabar con el sistema democrático liberal tal y como lo entendemos. No creen en la tolerancia, no creen en la igualdad en el sentido de igualdad ante la ley. Hay un discurso supremacista escondido y que va poco a poco a ir enseñando la patita de una manera más explícita y que es tremendamente preocupante. En Estados Unidos no puedes entender lo que está pasando sin el supremacismo blanco, lo que ellos denominan los europeos raciales, y esto va a pasar más tarde o más temprano también aquí, en Europa. Y hay toda una serie de datos que deberían alarmarnos y preocuparnos y hacernos comprender que sobre todo, que quienes defendemos que la democracia no solamente es un hombre, un voto y quien gana gobierna, sino es una institucionalidad, son unos valores, una serie de principios, es un proceso, unas reglas formales, bueno, pues... Sí, me decía ayer comiendo con un buen amigo, me decía, cuando me dicen ¿cómo funciona la democracia? Dice, ¿cómo funciona? Yo como padre, tengo 4 hijas. Una, podríamos decir que está en una izquierda militante muy woke. Otra es una socialdemócrata de libro. Otra, realmente no sé lo que es, porque tan pronto está aquí como está allá. Y la otra me ha salido de derechas. Entonces, yo me tengo que entender con las 4. Y eso significa tener que establecer permanentemente unos patrones deliberativos en la conversación cuando estamos todos juntos que o nos entendemos o acabamos rompiendo los vínculos familiares. Entonces, a veces no entendemos que los vínculos de comunidad exigen respeto, colaboración, cooperación, y esa se basa en querer entender al otro. Y me da la sensación de que esto es algo que hemos perdido por el camino. No sé dónde está la responsabilidad, pero a mí me preocupa mucho. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando antes del cierre, si os parece. Comentar o pedirte una última cuestión, si me dejas, María Ángeles. Te hemos contado que estamos con el tema de la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura. No pedimos a nadie adhesión si no cree en el proyecto, por lo tanto, como no lo conoce, no te pedimos la adhesión, pero sí un consejo como secretario de Estado, que has sido, como persona que ha estado en la maquinaria, que le pudieras dar a la ciudad de Jerez, porque más que a nosotros, a la propia ciudad en cuanto a ese camino, un camino en que la ciudad utilice la cultura como palanca, entiéndase que no como palanca del Barcelona, sino como estrategia de cambio de largo plazo. Bueno, ¿qué puedes...? Pues fíjate, creer realmente en el proyecto. Es decir, proyectar autenticidad a la hora de reflexionar sobre el proyecto. El proyecto debe ser visto como algo verdaderamente propio, como algo en lo que uno cree, porque cree que no solamente es una oportunidad de visibilizar una ciudad y por lo tanto maximizar una utilidad
turística, económica, de aprovechamiento patrimonial, etc. No. Es una cuestión que va más allá de lo reputacional. Es algo que tiene que ver con la autenticidad del espacio, con lo que realmente uno siente a la hora de decir yo soy como soy y merezco ser visto como alguien singular dentro de este contexto cultural que define Andalucía, que define a España, que define Europa, que define al mundo. Es decir, que tengo una autenticidad detrás. No soy un producto fake de la utilidad que reputacionalmente dibuja una candidatura muchas veces. No, algo que se puede tocar realmente, que se puede sentir y que se proyecta en la propia convicción con la que quien defiende la candidatura transmite que se cree a sí mismo. Y yo creo que para mí ese es un elemento determinante. Cuando uno cree en sí mismo, pues puede llevar los proyectos mucho más allá de la ambición que uno se plantea inicialmente. Muy bien. Pues para cerrar tenemos con nosotros en representación de la alcaldesa de Jerez a Belén de la Cuadra, la delegada de Urbanismo, de Vivienda, y le damos la palabra para que cierre esta presentación del 26 de Periférico. Muchas gracias. Bueno, ante todo, daros la enhorabuena de este proyecto y daros las gracias por venir a Jerez a presentarlo. Parece que el urbanismo no tiene mucho que ver y está muy vinculado. Yo me parecía que estaba, bueno, yo estudié arquitectura y me parecía que estaba en una clase de la escuela, ¿no? En la que nos hacían ver la cultura como una cosa intrínseca, un elemento vertebrador. La ciudad también se regenera a través de la cultura, no solo a través de la construcción de edificios, el arreglo de calles. Entonces, yo sí creo en la capacidad de lo que está ahora tan de moda, de la resiliencia del ser humano y el afán de superación, porque lo vemos en toda la historia. Como siempre hemos ido superando. Yo ibas hablando de, bueno, pues de la inteligencia artificial. Yo recuerdo que cuando yo estudié arquitectura no nos dejaban utilizar el AutoCAD, porque decía que nos mermaba. Luego mi hija estudió arquitectura y ella todo era con los programas de dibujo, que ya no era solo AutoCAD, sino que se había dado un paso más. Y sin embargo, el elemento diferenciador era cuando dibujaban a mano, hacían algo, el estudio, el análisis de las formas que tiene tanto que ver con la forma de ver y de cultura y de cómo... Y yo creo que las personas podemos avanzar mucho y que de verdad no lo tenemos que creer, porque al final si nos da miedo no vamos a avanzar. Y bueno, y agradecer a la UCA esta apuesta también, porque es verdad que para nosotros esa candidatura a la capitalidad, que bueno, ya lo sabemos que se está trabajando y que dentro de nada hay que ir a defenderlo, pues creo que sí, que nos lo creemos, que al final somos distintos y que podemos llegar. Y bueno, pues muchas gracias por todo y enhorabuena. Gracias. Bueno, simplemente, como siempre estamos en una revista de política y de gestión cultural, la gestión cultural, las políticas culturales tienen detrás trabajadores que gestionan, producen. A todo el equipo del Vicerrectorado de Cultura y al equipo de la Cámara, muchas gracias por la trabajera que tiene esto detrás. No pongo nombre, aunque todo el mundo le puede poner nombre. Y sobre todo gracias a los dos compañeros de mesa, a María Ángeles por el estupendo trabajo de crónica periodística, social, cultural de los 25 años de revista, y a José María por acompañarnos y por ayudarnos. ¿Vale? Pues, encantado. Muy bien. Enhorabuena. Venga. Muy bien.